Muy bien, vamos a dar inicio. Entonces voy a compartir mi pantalla. Muy bien, prendan sus pantallas, sí, sus cámaras, por favor, perdón. Perdonen, solo confírmenme si están escuchando mi audio y ven video y todo, porque creo que no se- Gracias. Sí, se escucha, licenciado. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces donde nos quedamos el día miércoles. Siempre vamos a hacer un repasito para que vayamos entrando en contexto con respecto a nuestro tema, ¿sí? A lo que estamos viendo. Les estoy presentando mi pantalla completa y cada vez que cambie van a ver lo que estoy viendo. Entonces, no sé si logran ver ahí. Sí, licenciado. Perfecto. Sí, licenciado, sí se ve. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, solo rapidito, miren, sí, por favor, tomen en consideración esto. Asistencia de 7:30 a 7:40. Solo se tomará asistencia de los que tengan la cámara prendida. No hay ningún tipo de excusa. Son 10 minutos, por favor, tómense el tiempo para poder llenar su asistencia y prender su cámara. Muy bien. Verifiquemos entonces. Juicio oral, ¿verdad? Entonces, el trámite creo que ya lo tenemos un poquito más claro. Por favor, a partir del artículo 199 al artículo... bueno, el procedimiento como tal, a partir del artículo 201 al artículo 210. Al artículo 210. 201 al 210. 10 artículos que regulan el trámite. Tomen siempre en consideración que el artículo 200 prácticamente nos dice que todo lo que no esté regulado en el juicio oral, todos aquellos procedimientos que no estén regulados en estos artículos, integramos el procedimiento del juicio ordinario. Entonces, empecemos. Demanda. Presentamos nuestra demanda, puede ser verbal o puede ser escrita. ¿Sí? Demanda. Puede ser verbal o puede ser escrita. Primera resolución, se emite y se califica la demanda. Si no cumple con los requisitos del artículo 61, 62, 106 y 107, se rechaza. Si cumple, se emite la primera resolución y se notifica a las partes. Puntos importantes de esta resolución: señala día y hora para la audiencia oral y se apercibe a las partes de llegar con su prueba, sus respectivos medios de prueba. Recuérdense que entre la notificación, entre esto aquí, entre la notificación y el emplazamiento, entre la notificación y la primera audiencia deben mediar 3 días, ¿sí? Lo voy a poner aquí, entre la notificación y la audiencia oral. Es decir, entre esto, entre la notificación y la audiencia oral. Es decir, hasta aquí.
Voy a quitar esta parte de aquí para que no se confundan, ¿sí? Deben mediar 3 días entre la notificación y la audiencia oral. Bueno, audiencia oral entonces. Se verifica la presencia de las partes. Sería el primer punto. Y tenemos una conciliación. El juez busca que las partes concilien, pero no puede obligarlas. Solo busca venir a las partes y propone fórmulas ecuánimes. Busca que las partes lleguen a un acuerdo que les parezca justo a ambos, ¿sí? Entonces, si existe conciliación, si hay una conciliación y esta es total, es decir, las partes dicen, bueno, estoy de acuerdo con lo que propone él y con lo que propone la contraparte, y entonces termina el proceso. Por supuesto, se redacta un documento, el acta constituye título ejecutivo. Es decir, que, por ejemplo, si lo que, al final, en la mayor parte de casos, lo que se pelea es dinero, eh, si llegan a un pacto de 50,000 quetzales y la parte que se compromete a pagar dice, bueno, aquí traigo un cheque, lo entrego, o traigo los 50,000 quetzales en efectivo, los entrego, pues el otro lo recibe, se hace constar y se acabó. O si le dice, le voy a hacer pagos, 5 pagos, se hace constar, se establecen las fechas en las que se van a hacer los pagos y prácticamente el juicio terminó, pero queda pendiente de cumplimiento la obligación o el compromiso que adquirieron, pero el juicio como tal ahí termina. Por eso es que el documento que hace constar la conciliación es un título ejecutivo, porque recuérdense que si el que se comprometió o el que se obligó a cumplir no cumple, ese documento, como constituye título ejecutivo, después se presenta en un juicio de ejecución para ejecutar ese derecho. Ya no se hace ver de dónde proviene la obligación, sino que existe una deuda que no se ha cumplido, ¿sí? Y recuerden que en un juicio oral no se establecen como tal deudas. Ahí lo que se declara es un derecho, ¿sí? Muy bien. Si el... Aquí está. Si la conciliación fuera parcial, pues no termina el proceso y no termina el proceso, por supuesto, de lo conciliado se levanta un acta, ¿verdad? Se hace constar y esa acta y de igual manera constituye título ejecutivo, solo de esa parte, ¿sí? Eh, y se continúa el proceso con lo que no se concilió. Si no llegan a conciliar, las partes se proponen, hacen sus propuestas correspondientes, pero ninguno de los dos está de acuerdo con la propuesta que está haciendo el otro, o uno hace una propuesta y el otro ni siquiera la acepta, o viceversa, pues prácticamente no hay conciliación y se continúa con el proceso. Siguiente fase entonces. Entonces tenemos en la audiencia oral, verificación de presencia de las partes, conciliación. Siguiente fase, el actor puede ampliar la demanda. Puede ampliar o modificar la demanda. Si amplía, se suspende la audiencia. Si amplía o modifica, se suspende la audiencia. Salvo que el demandado quiera contestar en ese momento. Por ejemplo, viene el actor y dice, quiero ampliar mi demanda con respecto a ciertos hechos. También pasó esto y esto y esto, y también alego y esto, y le sumo 10,000 quetzales más a lo que estoy reclamando. Bueno, eso prácticamente modificó los hechos, ¿sí? Y entonces, lo que pasa en este caso es que nos regresamos a este plazo de aquí. Prácticamente, recuérdense que al actor, al demandado, se le emplazó de la demanda y la ley establece que la notificación de la primera resolución de la demanda y la audiencia oral entre este acto y este acto deben mediar no menos de 3 días. No menos de 3 días para que prepare su defensa de los actos que contiene la demanda. Pero como recuérdense que aquí está ampliando, esos actos de la demanda no están contenidos, en esta ampliación no están contenidos lógicamente, y entonces solo se emplazó
por los hechos que constan en la demanda. Pero como estos son hechos nuevos, veámoslo así, entonces de esos hechos nuevos que se están ampliando o modificando, es que se suspende la audiencia y de nueva cuenta no deben mediar, perdón, no menos de 3 días. Por eso es que se suspende la audiencia en este caso, ¿sí? Pero si la parte demandada en este caso dice, bueno, ya estamos sentados aquí, renuncio a ese plazo o no importa el plazo, quiero contestar en este momento, pues se contesta, ¿sí? Eso ya queda a discreción de la parte demandada. Si quiere que se le otorguen esos 3 días o renuncia a esos 3 días, ¿sí? Si en dado caso no existiere ampliación ni modificación, se continúa con la audiencia, ¿sí? Siguiente actitud. Actitudes, bueno, siguiente fase de la audiencia. Actitudes que puede tomar la parte demandada. Recuérdense que cuando toma la palabra la parte demandada, el juez le confiere la palabra y le dice que asuma una actitud. Digamos que estamos aquí, empezamos la audiencia oral, se verifica la presencia y no hay, se verifica la presencia de las partes y las partes dicen no queremos conciliar. Perfecto, entonces no hay conciliación, se agotó toda esta fase. Y el juez le pregunta entonces a la parte demandada, ¿va a asumir una actitud procesal en su defensa o le confiero la palabra para que asuma una actitud procesal en su defensa? Y entonces viene la parte demandada y dice, quiero contestar de una vez la demanda. Perfecto, vámonos de una vez aquí. No hubo ampliación ni modificación, entonces ampliemos, vamos de una vez. Quiere asumir una actitud procesal en su defensa, que es contestar la demanda. Contesta la demanda, únicamente eso. Perfecto, se le escucha y ya. Se resuelve, por supuesto, el juez resuelve que se tiene por contestar la demanda en sentido negativo. Y si interpone, si tienen excepciones previas o perentorias, recuérdense que las debe de presentar juntamente ahí. Contesto la demanda en sentido negativo e interpongo la excepción perentoria previa de tal cosa y excepción perentoria de tal cosa. Entonces, si interponen las dos, primero se deben resolver las previas y se interpone. Y si no interpone previas, pues entonces se tienen por interpuestas las perentorias y recuérdense que las perentorias se resuelven en sentencia. Previas se deben de resolver antes y perentorias en sentencia. Entonces, si hay previas, se le confiere audiencia a la parte demandada por el plazo de 24 horas. Se confiere audiencia a la parte demandada por el plazo de 24 horas y pues recuérdense que si se interponen estas previas, el demandado dice, bueno, hay una demanda defectuosa aquí en este caso, interpongo excepción previa de demanda defectuosa o interpongo excepción previa de falta de personalidad, cualquiera de las que establece el artículo 116. Entonces, se le debe de conferir audiencia por el plazo de 24 horas a la parte actora y puede contestar en ese momento. Él decide si se acoge al plazo de 24 horas o contesta en ese momento. Si contesta en ese momento, el juez en ese mismo momento procede a resolver. Si el actor se acoge al plazo de 24 horas, entonces suspende la audiencia y una vez que se ha evacuado la audiencia dentro de ese plazo de 24 horas o no se evacuó, pero transcurren las 24 horas, el juez procede a resolver. ¿Sí? Para ambos casos, dicta un auto. Si fuera en la propia audiencia, es un auto oral. Él dicta su resolución en ese momento, debe de razonar. ¿Cuál es la diferencia o qué tipos de resoluciones existen? Decretos, autos y sentencias. Un decreto resuelve situaciones de mero trámite, por ejemplo, entró un oficio, se tiene por recibido el oficio, entró un despacho, se tiene por recibido el despacho, cuestiones de mero trámite. Ahora, un auto resuelve cuestiones, pequeñas cuestiones de fondo. ¿Cómo hacemos para diferenciar un auto de un decreto? En un auto ya hay un razonamiento. El juez está resolviendo algo y está diciendo sí o no respecto de algo que se le está pidiendo, pero ya hace un razonamiento.
¿sí? Y ya hay un contradictorio. Es decir, que se presenta algo, el juez le confiere audiencia a la otra parte contesta o no contesta, pero ya hay un contradictorio, ¿sí? Ya las dos partes se están pronunciando respecto de algo y entonces el juez entra a resolver. Lo que lo hace un auto es que el juez razona, hace un análisis de lo que está planteando tanto una como otra parte y termina resolviendo y dándole la razón a uno de los dos o a ninguno de los dos. Entonces, los autos, las excepciones previas se resuelven en un auto, ¿sí? Muy bien. En dado caso que el actor quiera, perdón, que la parte demandada quiera reconvenir, pues presenta su reconvención o su contrademanda, ¿sí? Aquí sí se suspende la audiencia. Puede también allanarse, aceptar la pretensión, la parte demandada puede también aceptar la pretensión de la parte actora y dice, bueno, si es cierto, me allano. Si fuera así, recuerden, dicta sentencia en 3 días. Si fuere parcial, dicta una sentencia parcial en 3 días y se continúa con lo no allanado. Perdón, aquí. Muy bien. Una vez que la parte demandada ha asumido alguna de las actitudes procesales, se procede a proponer los medios de prueba. La parte demandada ya tuvo que haber ofrecido sus medios de prueba y la parte actora también. Entonces, se proponen los medios de prueba los que hayan propuesto cada uno, porque no van a proponer siempre todos, ¿verdad? Y una vez que han propuesto sus medios de prueba, pues el juez decide cuáles diligenciar, cuáles no, porque puede proponer alguna prueba que no sea idónea. Una vez que ha calificado cuáles van a ser los medios de prueba que se están proponiendo o que se tienen por propuestos, que se admiten para su proposición, entonces pasamos al diligenciamiento de la prueba. Y pues aquí procedemos a llevar a cabo todo el ejercicio del diligenciamiento de la prueba. Yo no quiero que se queden con las dudas de cómo se diligencia una prueba. Entonces, les tengo una audiencia solo que es oral, pero no los quiero confundir. Antes de ponerles este video, lo que sí quiero es que tomen en consideración lo siguiente. El procedimiento es igual, ¿sí? No varía. Entonces, no quiero que digan, es que se va a confundir. No, al final de cuentas, el diligenciamiento es igual, 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 igual. El Código de Trabajo establece que lo que también no esté regulado ahí, se aplica supletoriamente el juicio, el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el procedimiento es igual. Entonces, vamos a ver rapidito, por ejemplo, una audiencia de declaración de parte, que en laboral se llama confesión judicial, pero es lo mismo, ¿sí? Muy bien, solo denme un chasecito. Bueno, Jurisprudencia por la Corte de Constitucional.
por la parte demandada, se considera que no son impertinentes y tampoco contrarios.
Muy bien, ahí estamos. Voy a ir parando el video y les voy a ir explicando cómo se va dando el diligenciamiento de esta prueba, ¿sí? Por favor, pongan atención. Esta es una declaración de parte. Ustedes véanlo como una declaración de parte, porque es una confesión judicial, pero es igual al final de cuentas. Aquí va a prestar declaración de parte la parte demandada. Escuchen, por favor. Tengo un total de 12 preguntas para cada uno. Solo confírmenme si se escucha y se ve. Sí, licenciado. Escucha, licenciado. Sí se ve, Eric, pero casi no se escucha. Solo, por favor, explicación previa. Aquí ya se calificó las preguntas que dirige la parte actora. Quiero ver si está el momento en que entregan la plica. Permítanme. Sí. Muy bien. Haciendo la calificación de los medios de prueba que establece el artículo 344 del Código de Trabajo, se establece que la prueba propuesta tanto por la parte actora como por la parte demandada no es impertinente y tampoco contraria a derecho. Por lo que la citación de la parte contraria se tiene como para el licenciamiento y en el orden que ha sido propuesta. Respecto a la confesión judicial, solicito las preguntas correspondientes para su calificación. Solo, miren, por favor, aquí. Si estuviéramos en una audiencia oral civil, las preguntas sí se tienen que presentar en una plica, en un sobre cerrado. ¿Por qué? Porque ahí sí se da mucho esa formalidad. Aunque a mi parecer no sería necesario, pero en civil sí lo hace. Aquí se presentaron de una vez las preguntas ahí en una hoja, pero en civil sí es a través de un sobre cerrado, ¿sí? Bueno, ahí se están presentando las preguntas. Se presentaron un total de 12 preguntas. En ese momento se procede a la calificación para ver si cumplen con los requisitos del artículo 133. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada. Pero entonces ahí se verifica todo eso. Yo no mencioné tengan la siguiente pregunta, lo que es del artículo 133. Ahí estamos. Las demandas, ¿cómo se encuentran? Muy bien, pongan atención a partir de ahí.
en la forma que lo pone el artículo 133, por procesar la aplicación del artículo 326 del Código de Trabajo. Omitan eso, es solo el artículo 133, que se califican como válidas. Para el diligenciamiento procederé a la juramentación de los deberes de las tres personas que deben de prestar la declaración correspondiente y posteriormente tomaré la confesión de uno en pos de otro y los que de los que aún no estén prestando voy a pedir que se retiren de la sala. Entonces vamos a empezar con la juramentación de los tres, por favor, esos lugares donde se encuentren. Por favor, pónganse de pie y pónganse su mano derecha a la altura del hombro. Por favor, a las personas que contesten a la siguiente pregunta. Señor Jesús Leopoldo Hernández Montúfar, en su calidad de representante legal de inversiones en tecnología y construcción sociedad anónima. Señor Humberto Vinicio Orozco Miranda, en su calidad de representante legal de Ventanas Globales Sociedad Anónima. Y señor Otto René Flores Negreros, ¿juran decir la verdad en lo que les fuera preguntado? Sí, pues, gracias. Pueden tomar asiento. Habiendo entonces prestado juramento a conducirse con la verdad, en caso de no hacerlo de esa manera, estarían cometiendo delito de perjurio, que tiene tanto pena de privación de libertad como pena de muerte. También les hago saber que las respuestas que deben de dar a las preguntas que se les dirijan deben de ser en sentido afirmativo o negativo con las palabras sí o no y pueden dar las explicaciones que ustedes consideren necesarias. Si no entienden alguna pregunta, me lo indican para repetírselas o explicárselas. Voy a empezar entonces con la declaración, la confesión del señor de representante legal de inversiones en tecnología y construcción. Los otros dos, por favor, pueden retirarse de la sala. Por favor, adelante. Sí, es cierto que el señor José Carlos Batres de Ramírez inició relación laboral con su representada el 15 de junio del 2017. No tengo clara fecha en este momento, pero quiero comentar. Continúe. Como representante legal está obligado a tener conocimiento de las preguntas que se le hagan y en ese sentido entonces necesito una respuesta en sentido afirmativo o negativo y después puede dar usted las explicaciones que considere necesarias. Bueno, le hago de nuevo la pregunta. Diga si es cierto que el señor José Carlos Batres Ramírez inició relación laboral con su representada el 15 de junio del 2017. Sí. Puede. Miren, quiero hacer aquí puntualizar algo muy importante, ¿sí? Es la ley la que impone que el que presta declaración de parte debe de responder a cada pregunta sí o no. ¿Se recuerdan que les explicaba que la respuesta, perdón, que la pregunta va dirigida en sentido afirmativo? Porque si él se niega o no comparece, la misma pregunta constituye una afirmación. Por eso va en sentido afirmativo. Entonces, si el que va a prestar la declaración de parte está sentado ahí,
él está obligado a responder sí o no. Él ya está juramentado. Ya se le dijo que si no responde con la verdad, cometerá delito de perjurio. Y ya se le dijo también, y se le preguntó y dijo que sí. Bueno, entonces, aquí él tiene que decir sí o no. No puede decir otra cosa. Por supuesto, después de haber dicho sí o no, puede dar las explicaciones que considere necesarias. Puede dar las explicaciones necesarias, pero de entradita tiene que decir sí o no, ¿sí? Entonces, si no contesta de esa manera, vamos por favor al artículo 130 Vamos a ver. 135, primer párrafo. Vean. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. Y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso si persiste en su negativa. Por ejemplo, si en este caso al señor se le dijo, diga si es cierto que el señor tal trabajó con ustedes. Esta es una pregunta que no precisamente puede ser, que no precisamente es de derecho laboral, porque le puedo preguntar eso precisamente en un juicio civil para determinar alguna relación que se dio en una empresa o algo por el estilo. Bueno, entonces, diga si es cierto que el señor tal trabajó con ustedes. 135, primer párrafo. Pues la verdad no me consta, no. Sí o no. Debe de contestar sí o no. Si después de haberle indicado que debe de contestar en esa forma no lo hace, entonces se tiene por se tendrá por confeso en esa pregunta, ¿sí? Entonces la ley es bien clara al respecto. Por eso mucho cuidado con este tipo de situaciones. Ustedes como abogados pues lo van a saber, ya lo saben, ahorita ya lo saben y por supuesto en el futuro lo van a tener más claro todavía, pero ¿qué es lo importante? Cuando ustedes auxilien a una parte, o sean los abogados de una de las partes, tienen que decirle al que va a contestar, mire, tiene que responder sí o no. Si no contesta de esa manera, es un perjuicio para él, ¿sí? Y si miente, de igual manera. Muy bien. Continuemos entonces. Adelante, Maynor. Licenciado, una pregunta. Cuando se dice que se tiene por confeso, digamos que se tiene por respondida la pregunta de forma afirmativa o negativa, Confeso, o sí. simplemente. ¿Por qué, Maynor? Vuelvo de nuevo. Pero se tiene como Recuerden afirmativa. que las preguntas van dirigidas en sentido afirmativo. Si la pregunta no se contesta, si no se contesta con la palabra sí o no, o simplemente el que debe responder no llega, esa pregunta que va en sentido afirmativo afirma de una vez un hecho. Entonces, si no contesta de esa forma o no llega, se le tiene por confeso, porque la pregunta va en sentido afirmativo, ¿sí? Por confeso en sentido afirmativo, ¿sí? Porque no puede ser confeso en sentido negativo. Gracias, licenciado. ¿Sí? No sé si estamos claros con eso. Muy bien. Vamos entonces. Regresemos. Explicaciones. Sí, le comento pues la duda porque él ha trabajado en 2 ocasiones, o sea, se le ha contratado en 2 oportunidades, entonces por eso le decía que no tenía clara la fecha en este momento. Pregunta número 2. Diga si es cierto que el señor José Carlos Pátez Ramírez desempeñaba el puesto de gerente de ventas para su representada. Sí. Pregunta número 3.
Diga si es cierto que el señor José Carlos Batres Ramírez fue despedido de manera directa e injustificada el 31 de mayo del 2024. No. Pregunta número 4. Diga si es cierto que su representada le pagaba 6.250 quetzales en concepto de salario ordinario mensual al señor José Carlos Batres Ramírez. Sí. Pregunta número 5. Diga si es cierto que su representada le debe el pago de indemnización por tiempo de servicio al señor José Carlos Batres Ramírez por el periodo del 15. Perdón, vamos a omitir el resto de preguntas y solo quiero que vean el final para cuando se le preguntan adicionales. Por el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022. ¿De qué periodo? Perdona, no la escuché. Salarios retenidos del 1 de enero del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022. No. Muy bien. Tiene la palabra la parte actora para que si tiene preguntas adicionales. No. Puede regresar a su lugar. Gracias. Ventanas globales. Muy bien. Vean. La parte actora aquí era la parte articulando, que es la parte que estaba preguntando. Entonces, presentó 12 preguntas y cuando se dirigió la pregunta número 12, se terminó y ahí se le pregunta al que está dirigiendo las preguntas, que en este caso era el actor, si tenía preguntas adicionales. ¿A quién se le pregunta que si tiene preguntas adicionales? ¿Al que las está proponiendo o al que las está dirigiendo? Por ejemplo, si fuera viceversa, en este caso, las preguntas las estuviera dirigiendo la parte demandada a la parte actora, pues entonces el demandado es el articulante. Recuérdense que quien dirige las preguntas es el articulante y quien las contesta es el absolvente. ¿Estamos? Bueno. Entonces, así es una declaración de parte. Como ustedes lo vieron ahí. Veamos otra. Por favor, señor Humberto, puede tomar asiento. Iniciamos. Pregunta número 1. ¿Es así cierto que el señor José Carlos Batres Ramírez inició relación laboral con su representada el 15 de junio de 2017? Sí. Pregunta número 2. Diga si es cierto que el señor José Carlos Batres Ramírez desempeñaba el puesto de gerente de ventas para su representada. Sí. Pregunta número 3. Diga si es cierto que el señor José Carlos Batres Ramírez fue despedido de manera directa y justificada el 31 de mayo de 2024. No. Vamos de una vez a la última pregunta. Para ver si hay adicionales. Bueno. Pregunta número 10. Diga si es cierto que su representada le debe el pago de la bonificación de incentivo, decreto 37-2001, al señor José Carlos Batres Ramírez por el periodo del 16 de mayo del 2024 al 31 de mayo del 2024. Pregunta número 11. Diga si es cierto que su representada le debe el pago de comisiones por ventas cobradas y facturadas correspondientes al periodo del 1 de octubre del 2023 al 30 de mayo del 2024 al señor José Carlos Batres Ramírez. Pregunta número 12. Diga si es cierto que su representada le debe el pago de salarios retenidos al señor José Carlos Batres Ramírez por el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022. Tiene la palabra la parte actora para que manifieste si tiene preguntas adicionales. Puede regresar a su lugar. Gracias.
si fuera tan amable de llamarme al señor Otto. Bien, ¿qué pasa en este momento si hubieran preguntas adicionales? Aquí hay libertad. Por ejemplo, se terminó de dirigir las 12 preguntas al que debería de prestar aquí la declaración de parte, ¿sí? Se terminaron y, bueno, pregunta número 2, y diga si es cierto que tal cosa, no. Se le confiere la palabra al articulante, yo digo en este caso si es el actor o el demandado, para que manifieste si tiene preguntas adicionales. Sí tengo. Muy bien. ¿Cómo las debe de presentar? Como es una audiencia oral, aquí impera la oralidad y por lo tanto él puede dirigirlas de forma oral o puede ir directamente con su papel y ya llevarlas escritas o escribirlas en ese momento cumpliendo con los requisitos del artículo 133, ¿sí? Y entonces si las lleva escritas o las escribió en ese momento, traslada su documento y dice, aquí están mis preguntas. Ahora, si dice, las voy a dirigir de forma oral, él es el que en ese momento dirige las preguntas de forma oral. ¿Sí? ¿Estamos? Así es como funciona. ¿Alguna duda? Adelante, Cecilia. Doctor, digamos, esta parte puede ser tanto del demandado como del demandante, ¿verdad? Por supuesto, O sea, recuerden que puede presentar. ambos pueden presentar la prueba de declaración de parte. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, así como ahorita en esa audiencia habían 3 personas que estaban siendo juramentadas? Si alguna de ellas no, ¿cómo se llama? Como que no concordara la información, porque yo asumo que por eso las aíslan previo a hacer la intervención, ahí entrarían como en perjurio o sea, o que no, como que no estuviera relacionado la contestación de una persona con la otra. Sí, pero recuérdense que esto solo se verifica hasta en la sentencia, porque ahí es donde se valora la prueba. Y se ve, bueno, ¿qué dijo él? ¿Qué están probando con eso? ¿Verdad? Ahí es donde se valora. Ahora bien, aquí son 3 personas porque son 3 demandados. Y a los 3 demandados les dirigieron preguntas. Los 3 demandados prestaron declaración de parte. ¿Sí? Por eso fue. Entonces, digamos que hasta que ya llega la fase de la prueba, ya entonces se procede a diligenciarla y a ver si es viable. No. Recuérdense que, miren, es que ahí ya estamos en el diligenciamiento. Ahí estamos diligenciando esa prueba, ¿sí? Ahí estamos diligenciando la prueba de declaración de parte. Y pues ahí prácticamente se terminó eso y se diligencia el resto de la prueba, si es que hubiere todavía, y pues ya solo queda pendiente para valorarse en la sentencia. ¿Sí? Y ahí en la sentencia es donde el juez viene y verifica, bueno, esta persona está reclamando tal cosa. ¿Qué pruebas presentó para probar eso que está reclamando? Ah, bueno, tengo una declaración de parte. ¿Qué dijo en la declaración de parte respecto de ese hecho? Con eso puedo verificar si se probó o no se probó. Pero recordemos que tiene que ser prueba idónea, porque como yo les decía en la clase pasada, no me sirve de nada una declaración de parte si le está preguntando sobre un documento, principalmente si es un documento público, porque recuerden que el documento público prueba por sí solo, ¿sí? Principalmente si fuera, por ejemplo, una escritura pública. ¿Para qué le voy a preguntar al notario, por ejemplo, si lo estoy demandando y le digo, diga el notario si es cierto que autorizó la escritura pública número 20 el 20 de julio del 2024? No tiene sentido que le pregunte algo así si, por ejemplo, tengo ahí copia de la escritura. No le voy a preguntar sobre algo que consta ahí y que es un documento público. Hace plena prueba.
Ya no le tengo que preguntar nada más. La prueba de declaración de parte yo la utilizo para probar hechos que no constan en un documento, principalmente, ¿sí? Porque si ya constan en un documento, en principio ya tiene bastante fuerza probatoria. Si yo quisiera complementar la información de ese documento con una declaración de parte, lo puedo hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, ahora les voy a enseñar, a ver. Adelante, Marco Tulio. Solo les quiero enseñar una... Licenciado, buenas noches. Con una pregunta, por ejemplo, si hay de los que declaran, las 3 personas que declararon, previo a hacer esa declaración ya hubieran dicho, bueno, nos ponemos de acuerdo y decimos que sí se le pagó sus prestaciones y todo eso, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo hacen para...? No, porque por eso, miren, ahí hay cabalmente, pero miren, aquí esto es derecho laboral, pero no obstante lo voy a explicar. Miren, en derecho laboral, el pago de prestaciones solo se puede probar con los depósitos bancarios, cheques o transferencias. Entonces, miren, no tiene sentido que yo le pregunte si diga si es cierto que le pagó su salario, porque esa no es prueba idónea, ¿sí? ¿Para qué le voy a preguntar eso si la Corte de Constitucionalidad ha establecido que el único medio o forma para probar que eso si ya se pagó es a través de los documentos o depósitos bancarios? Entonces tiene sentido preguntarle al respecto. Ahora bien, ¿puedo descalificar una pregunta yo en ese aspecto? No, porque los únicos motivos por los que se puede descalificar es porque no cumplan con los requisitos del 136. Por lo tanto, verificar el fondo de la pregunta no puedo, solo la forma. ¿Sí? Bien, ahora les voy a compartir un pliego de preguntas. Sí, aquí está, esto está re bien. Bueno, miren esto. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, sí se mira. Licenciado. ¿Cómo empiezo entonces un pliego de preguntas o un pliego de posiciones? Técnicamente se le denomina pliego de posiciones, pero usted le quiere poner pliego de preguntas, no hay ningún problema, ¿sí? Pliego de posiciones o pliego de preguntas está bien. Pliego de posiciones que deberá absorber el señor Óscar Adán Pablo Pérez en forma personal y no por medio de apoderado. Si le quiere, así está bien, y si le quiero agregar en la audiencia que se señale para el efecto. Con eso es más que suficiente. Entonces tenemos, pregunta número 1. Diga la absolvente si es cierto que, aquí esto está redundando, que otorgó un contrato de reconocimiento de deuda con garantía prendaria el 21 de enero del 2010, el cual quedó contenido en la escritura pública número 5, autorizada por el notario Rudy Joaquín Castillo Marroquín. Esta es una pregunta que sí pues, puede ser pertinente. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí se lo estoy preguntando al que otorgó el contrato, ¿verdad? Porque él puede decir que no, y puede decir, la firma que consta en ese documento no es mi firma. Alguien me la falsificó. Entonces, ahí sí. Pregunta número 2. Diga al absolvente si es cierto que por medio de la escritura pública número 5, de fecha 21 de enero de 2010, autorizada por el notario Rudy Castillo Marroquín, se reconoció liso y llano deudor del señor Antonio Enrique Estrada Salazar por la cantidad de 61,760 quetzales. Pregunta número 3. Diga al absolvente si es cierto
que el plazo para la cancelación de la suma de 61.760 quetzales se pactó en 12 meses a partir del 15 de marzo del 2010. Pregunta número 4. Diga al absolvente si es cierto que el plazo para la cancelación de la suma de 61.760 quetzales adeudada al señor Antonio Enrique Estrada Salazar venció en el mes de marzo del 2011. Pregunta número 5. Diga al absolvente si es cierto que a la fecha usted no ha pagado ninguna suma de dinero al señor Antonio Enrique Estrada Salazar correspondiente a la deuda que contrajo y que se encuentra otorgada en la escritura pública número 5, autorizada por el notario Rudy Joaquín Castillo Marroquín. Pregunta número 6. Dígalo al solvente si es cierto que una de las firmas que calza la fotocopia del testimonio de la escritura pública número 5, autorizada por el notario Rudy Joaquín Castillo Marroquín, que se adjuntó al escrito inicial, le corresponde a su persona. ¿Sí? Y por supuesto, aquí la firma del que está dirigiendo las preguntas, ¿verdad? En teoría pueden entender que el señor Óscar Adán es la parte demandada y obviamente quien dirige las preguntas es quien firma, el señor Antonio Enrique Estrada Salazar. Lic, una pregunta. ¿Es necesario poner lo de que no sea por medio de apoderado? Sí, vamos al fundamento legal. Bueno, sí y no, pero ahorita lo explico. Vamos al fundamento legal. Sería el artículo 132. 131 y 132. 131, primer párrafo, el que haya de absolver posiciones será citado personalmente. 1. 132, las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Entonces, ¿de quién dependa que el que deba contestar, el que deba prestar declaración de parte comparezca personalmente? Del que está solicitando. Por ejemplo, pongo este ejemplo. Yo, Pedro Giovanni, soy el actor. Cecilia Escobar es la parte demandada. ¿Sí? Muy bien. Yo pido la declaración de parte de la parte demandada Cecilia Escobar. Señor juez, con base en el artículo 131, por supuesto, eso lo tengo que pedir de una vez en mi demanda, ¿verdad? Señor juez, propongo como medio de prueba, ofrezco como medio de prueba, porque es en mi demanda, la declaración de parte de la parte demandada Cecilia Escobar y solicito que comparezca a absolver personalmente las posiciones y no por medio de apoderado. Si yo lo pido así, así se tendrá que resolver. Pero si yo le digo que comparezca nada más a absolver y no le estoy pidiendo que comparezca personalmente, entonces ya puede mandar a un apoderado. ¿Sí? Pero realmente, miren, les voy a decir cómo funciona ya en la realidad. Pónganse a pensar. Sería un poquito tonto de parte del que va a contestar o a prestar declaración de parte mandar a un apoderado. Y si no sabe, prácticamente es un harakiri, porque lo estoy mandando a matarme de una vez, porque si no sabe los hechos, recuérdense que si él no contesta sí o no, está confesando. Y si él dice no sé, él está obligado a saber. Los mandatarios, recuérdense que están obligados a conocer. Por eso son mandatarios. ¿Estamos? Bueno, Sí, entonces, doctor, gracias. ahí estamos con el fundamento.
Bueno, entonces, ¿cómo ven estas preguntas? Aquí lo que están tratando de establecer es que hay una deuda. Están tratando de establecer, si se dan cuenta, es que este señor no pagó. ¿Sí? Eso es lo que están tratando de establecer por medio de esas preguntas. Aquí es un medio de prueba idóneo la declaración de parte, porque precisamente lo que se quiere establecer es eso, pues que no pagó. Tengo otras preguntas por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, miren estas. Estas son un poquito más amplias. Aquí. Bueno. Vean estas. Miren cómo va el sobre. Esto es lo que pueden ponerle al sobre. Miren, voy a ver si le puedo dar vuelta aquí. No sé cómo le hago para dar vuelta a esto. Así tendría que ir la portada del sobre, miren. Y aquí pues identificar el número el tipo de proceso, el número de proceso. Recuerden que esta prueba aplica para el ordinario, el oral y el sumario, ¿sí? Y así le puedo poner a la cubierta. Aplica que contiene el pliego de posiciones o preguntas que deberán absolver los demandados Adelso y Catarina, ¿sí? En la audiencia que se señale para el efecto en el proceso arriba identificado. Y aquí están las preguntas, miren. Aquí está un poquito más amplia la parte introductoria de las preguntas. Miren, pregunta que deberá absolver el demandado Adelso en la diligencia del medio de prueba de declaración de parte propuesta en el juicio sumario número tal que se tramita en el juzgado 13º de primera instancia, el ramo civil del departamento de Guatemala. Y vamos con las preguntas. Diga al absolvente si es cierto que otorgó contrato verbal de arrendamiento con el señor tal. Diga si es cierto que desde enero del 2025 usted ha tenido la posesión del inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad al número tal. Diga si es cierto que el inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad al número tal, usted constituyó una tienda de productos básicos. Diga si es cierto que la renta pactada sobre el inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad fue de 5,000. Diga si es cierto que dejó de pagar renta pactada por el arrendamiento del inmueble inscrito en el registro número tal al número tal. ¿Sí? Sencillo. ¿Se dan cuenta? Vamos a utilizar esto para cuando veamos el juicio sumario, ¿vieron? Pero al final lo que quiero que entiendan es el sentido de las preguntas y que deben de cumplir con lo que establece el artículo 133. Y ya vimos el diligenciamiento. Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo. A ver, dudas. ¿No? Bueno. ¿Hay algún límite de preguntas, doctor? No, ninguno. No hay límite. Para la próxima clase les voy a poner una audiencia de declaración testimonial. Y así ustedes ya toman un poquito más claro cómo se diligencia esa prueba, porque prácticamente son las pruebas que son más comunes, la declaración de parte y la declaración testimonial. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo, continuemos, ¿sí? Muy bien. Regresemos al artículo 199. 199. Y aquí vamos a ver directamente qué se tramita en el juicio. Perdonen, miren, antes de, eh, solo antes de, em, tomen en consideración, esto no es parte de la clase porque las impugnaciones ya las vieron, ¿verdad? Todas las impugnaciones ya las vieron.
Eso fue producto de Civil 1, ¿correcto? Procesal Civil 1, impugnaciones, apelación, nulidad. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No se recuerdan? Solo díganme si sí o no. Recordamos, licenciado, que no recordamos. Podemos hacer un repaso breve. Es que es bastante. La verdad, yo con mucho gusto haría el repaso, pero es mucho. Es todo un libro del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, es bastante. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos vamos al artículo 209 del juicio oral, ahí encontramos ya el trámite de la apelación. Solo quiero aclarar lo siguiente. La apelación, regulada en el artículo 602, vamos al artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, 602. A partir del artículo 602 encontramos el libro sexto, que es el último libro del Código Procesal Civil y Mercantil. Perdón, a partir del 596, disculpen. Ahí está, impugnaciones de las resoluciones judiciales. Y ahí empiezan con todos los medios de impugnación. Entonces, por eso les pregunto si ya vieron eso. No, licenciado, nosotros no. Pero eso tuvo que haber sido... No, licenciado. No, no lo vimos. Vamos a ver. Solo déjenme ver, o yo me estoy adelantando. Juicio sumario. Sí, fíjense, eso ya no es parte de nuestro curso. Está contenido en el programa de Derecho Procesal Civil 1. Bueno, miren, pues, lo que quiero es que entiendan esto. Si nos da tiempo, yo lo voy a ver con ustedes, con el ánimo de apoyar y de que ustedes aprendan, lo vamos a ver, pero lo dejaríamos de último, ¿sí? Vean, por favor, quiero que tomen en consideración lo siguiente. Las impugnaciones contenidas en el libro sexto, en el último libro del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí tenemos todas las impugnaciones, ¿sí? Aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, apelación, nulidad o curso, casación, ¿sí? Bueno, tomen en consideración que la apelación del artículo 602 es la apelación general, ¿sí? Pero hay procesos que tienen una apelación especial. ¿Por qué les digo esto? Especial no porque se llame especial porque se regula especialmente para ese juicio, ¿sí? No es como en el proceso penal, que ahí sí se llama apelación especial. Aquí no, aquí es especial por la especialidad de la norma. Entonces entiendan lo siguiente, el artículo 602 regula la apelación y tiene un trámite para apelar. Eso es para el juicio ordinario y sumario, porque estos no tienen regulada una apelación especial. En cambio, el oral sí. ¿Sí? Y es especial porque aquí mismo le da el trámite de cómo se tramita esa apelación. Entonces, es una apelación sencilla. Y precisamente lo tiene regulado aquí. Y es sencilla porque el juicio oral se supone que es más sencillo. ¿Sí? Entonces, en este tipo de procesos, para empezar, solo es apelable la sentencia, no más. Esta es pregunta de privado. Pues pónganle atención, porque estas siempre las preguntan en el privado. ¿Qué resolución es apelable en un juicio oral? ¿Cuál? ¿Respuesta? La sentencia. Solo la sentencia, ¿sí? En cambio, en juicio ordinario, ahí es apelable todo. Bueno, no todo, pues, pero la mayor parte de cosas son apelables. Y lo mismo, bueno, en el sumario está un poquito limitado también, pero también hay muchas cosas que se pueden apelar.
En cambio, en el juicio oral, solo es apelable la sentencia. Es decir, ¿puedo interponer otros recursos en contra de algunas otras resoluciones? En el juicio oral, sí. Por supuesto, si un decreto no me parece, puedo presentar una revocatoria. Pero lo que no puedo apelar es cualquier resolución. Solo está limitada la apelación a la sentencia. Recordemos que hay impugnaciones que se mantienen en la misma línea y hay impugnaciones que se mantienen en una línea superior. ¿Cómo entender esto? Miren pues, ¿cuándo se mantienen en una sola línea? Cuando yo presento una impugnación y lo resuelve el mismo juez del mismo juzgado, a lo que se le conoce como remedios procesales. ¿Y cuándo sigue una línea superior? Cuando presento mi recurso, pero no lo conoce el mismo juez, sino se va a un tribunal de alzada. ¿Sí? Entonces, la apelación, recuérdense que se va a un tribunal de alzada. Presento mi apelación y no lo conoce el mismo juez. El juez lo recibe, pero lo tiene que mandar al superior jerárquico para que lo resuelva. En cambio, si presento una revocatoria, se lo presento al mismo juez y el mismo juez resuelve. ¿Estamos? Bien. Entonces, volvamos. Apelación. En el juicio oral, solo es apelable la sentencia. Artículo 209. Y este tiene un trámite especial. Entonces, yo presento mi apelación. Cuando presento mi apelación en un juicio oral, de una vez debo establecer alegatos. Lo voy a explicar rapidito aquí. Vamos a hacer un cuadrito rapidito para que ustedes lo entiendan un poquito más y vean las diferencias que existen. Por ejemplo, vamos a la apelación general. Le vamos a denominar así, apelación general, artículo 602. Y veamos rápido el trámite. Primero, presentación en plazo de 3 días. Lick, solo que no está presentando su pantalla. Ah, perdón, ahorita les comparto, disculpen. Vamos a usar un Excel rapidito para que vean las diferencias que hay. Ahora sí están viendo mi... A mí no me sale aún. Ya, licenciado. ¿Ya? ¿A quiénes no les sale todavía? Si no es por mi señal o la señal de ustedes. Ya está. Ya está bien. Ah, va, miren pues. Vamos aquí. Apelación especial, artículo 602. Perdón, apelación general. Así le vamos a denominar para efectos académicos, ¿sí? Artículo 602. Esta es la apelación general, la que van a utilizar todos los procesos, salvo el oral porque tiene su propia regulación. Y entonces aquí le vamos a establecer apelación, juicio oral, artículo 209. Muy bien. Veamos entonces. Miren pues. Primero, ¿cómo empieza? Presento mi apelación. Plazo para presentar la apelación del 602. Ayúdenme rápido a ver esos plazos, ¿sí? 3 días. Sí, 3 días Sí, 3 días. por escrito. ¿A cuántos días tengo para presentar mi apelación? 3 días. Presentación, 3 días. Plazo para presentar. Voy a poner así mejor. Aquí voy a poner otro cuadrito. Tres días. Plazo para apelar en el juicio oral. 8 días. Después, No. 8 días para recibir los autos.
estoy haciendo aquí? Tres días. Bueno. Aquí, si te dan cuenta, no nos da el plazo para apelar. Como no nos da el plazo para apelar, son 3 días, porque aquí utilizamos supletoriamente el artículo 602. Entonces, aquí también son 3 días. 3 días. Ahora, vean aquí. De acuerdo al trámite del artículo 602, después de eso, tenemos una audiencia, y es una sentencia, plazo para apelar. Audiencia por 6 días. Le vamos a poner aquí audiencia. Vean por favor el artículo 606. Audiencia perdón, para hacer uso del recurso. Seis días. Luego tenemos vista, $15, y luego tenemos sentencia en 15 días. Eso está contemplado en el artículo 610, por favor. Solo que aquí no van a encontrar los plazos. Y cuando no encontramos plazos, como son resoluciones, ¿a dónde nos vamos? A la ley del organismo judicial, porque aquí es donde está regulado en qué plazo se deben dictar las resoluciones, decretos, autos y sentencias. Ahí en el artículo 610 pongan artículo 142 de la ley del organismo judicial. Muy bien, entonces miren, este es prácticamente el trámite de una apelación general. ¿Sí? Este es el trámite. Ahora, en el juicio oral no tenemos una audiencia para hacer uso del recurso. Y por lo tanto, aquí en esta audiencia, cuando yo presento mi... Aquí miren, pues, ¿cómo es un memorial de apelación? Voy a ver si tengo aquí un memorial de apelación. Entonces aquí a todas las resoluciones donde yo he cargado las apelaciones. Bueno, pues vamos a utilizar esto rapidito. ¿Y cómo es un memorial de apelación? Cuando yo presento un memorial de apelación, yo solo digo, fui notificado de la resolución, pongámosle aquí una de la sentencia, de fecha 13 de enero de 2025, por medio de la cual que fue declarada sin lugar. Entonces, aquí, ¿qué es lo único que hago? Cuando estoy apelando una sentencia de un juicio ordinario, por decirles algo. Aquí solo digo, fui notificado de la sentencia, fecha 3, declarada sin lugar, y no estoy de acuerdo con ello, por lo que presento recurso de apelación. Ya. Fundamento de derecho,
artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí no, aquí no estoy presentando nada. Ya, aquí mis peticiones ya. Que se incorpore el recurso de apelación, que se eleven las actuaciones a la sala jurisdiccional. Miren, así es un memorial de apelación. Pongamos aquí ordinario, nada más. Así. Eso sería un memorial de apelación. Pero en un juicio oral, aquí expongo, no estoy de acuerdo, y aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo, prácticamente como no tengo, vean, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Aquí, vamos al artículo otra vez, 209. Aquí vean, de una vez nos vamos a la vista. Y en la vista nos está diciendo que se verifica dentro de 8 días. Y sentencia 3 días. ¿Sí? Vean, cambian todos los plazos. El único plazo que es igual es el de 3 días de presentación. De ahí todos cambian. Y no tenemos un plazo, una audiencia para hacer uso del recurso. ¿En qué consiste eso? Consiste en una audiencia que se le otorga al apelante para que manifieste en qué le está afectando la sentencia que está apelando. Cómo le afecta y qué considera él que está mal y que debe de componerse. Eso es la audiencia para hacer uso del recurso. Pero en el juicio oral no tenemos esto. Entonces, como no tenemos eso, aquí la doctrina nos explica que cuando yo presento, si estuviera en una apelación general, en mi memorial cuando presento mi apelación, sencillo como esto, aquí, no más, no digo nada más. Pero si fuera de un juicio oral, aquí debo de una vez, cuando presento mi apelación, de una vez debo indicar esto. ¿Cuáles son los motivos? Y entonces de aquí ya voy. 1, tal cosa. 2, tal cosa. 3. Y así sucesivamente presento de una vez todos mis argumentos. Tomen en consideración esto, por favor, porque esta de igual manera es una pregunta de privados. Siempre. Cuando se examinan a los estudiantes del juicio oral, les digan, dígame el trámite de la apelación del juicio oral, porque este es un trámite especial. Entonces, se presenta la apelación en el plazo de 3 días. Ojo, aquí de una vez deben indicar, se presenta la apelación en el plazo de 3 días y en esta presentación de una vez se hace valer el uso del recurso, argumentando cuáles son los motivos de inconformidad y lo que le afecta al apelante. ¿Sí? Luego de eso, se señala una vista en el plazo de 8 días para presentar los alegatos y se dicta sentencia en el plazo de 3 días. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí no tenemos nada. Esa es la gran diferencia. Miren, entonces tenemos un trámite distinto a la apelación general. Esto solo es en el caso del juicio oral. Como no hemos llegado a ejecuciones, no los quiero mortificar, pero también en el juicio ejecutivo hay un trámite especial. Entonces, en caso de apelación, solo hay 2 juicios que tienen trámite especial de apelación: el juicio oral y el juicio ejecutivo. Pero cuando lleguemos al juicio ejecutivo, lo vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, ojo, ¿sí?
tomaron nota de lo que acabo de ver, de lo que acabamos de hacer para que tengan ahí su cuadro comparativo. Bueno, Sí. ahí estamos entonces. La próxima semana entonces vemos un medio de prueba más, que es la declaración de testigos, y ya vemos, por favor, para la próxima semana, adelanten lectura del artículo 211 al artículo 228. Y con eso finalizamos el juicio oral y empezamos juicio sumario. Bueno, entonces, por el día de hoy terminamos, los dejo y los veo.